Bueno, Paco, la pregunta que había quedado en el aire. Este sistema, claro, estamos hablando de tu época como secretario general del Partido Socialista en los 90, ¿no? No, yo fui secretario general antes, en la clandestinidad. Antes, efectivamente. Es decir, fui el primer secretario general elegido en un congreso cuando todavía éramos ilegales. Bueno, en aquella época, para poner un ejemplo... No eran tan comunes las transferencias. El primer local que compramos lo avalamos 4 miembros del partido con nuestro propio patrimonio personal. El primer local, o sea, era otro momento. Esto en el fondo es un problema que ya se ha convertido en un problema endémico que deriva de la opacidad en la financiación de los partidos políticos. Es decir, yo creo que la gran quiebra en esta materia viene motivada por la incapacidad que hemos tenido los partidos políticos de establecer una ley con claridad y transparencia que facilitara el conocimiento de las fuentes de financiación de los partidos, como sucede en muchos países. Yo estuve invitado, perdona nada más que esta aclaración, estuve invitado en Estados Unidos en el Congreso de Estados Unidos. Ellos tienen en el Congreso, hay una habitación que le llaman la habitación de los lobbies. Y es un registro público de todo el dinero que percibe cada uno de los senadores. ¿Y quién se lo da? Normalmente son, por eso se llama lobbies, son grupos económicos de su estado, pues ganaderos, ovejeros, y le dan al senador 10 millones de dólares para su campaña. Esto no es transparente. Claro. Esto no ha habido en España. Entonces, consiguientemente, los partidos políticos, uno tras otro, pues han incurrido... Pero te iba a decir, embajador, es que eso es un poco el discurso de todos son iguales. Claro, sí. Y el error se incrementa precisamente por el tú más. Quiere decir, por el tú más, porque eso lo que va generando en la población es un desencanto tremendo. Y ahora esto mismo que estamos ahora conociendo. En la que yo me atrevo a decir que lo que hay que indagar y lo que hay que saber no es tanto estas cantidades que manejan de Coldo, etcétera, etcétera, sino es lo siguiente. El propio presidente del gobierno, en una manifestación pública, dijo de que posiblemente él hubiera cobrado en algún momento una cantidad en efectivo. Muy bien, a partir de este momento, los jueces, o si no la oposición, tienen que pedir la declaración de Hacienda, la declaración de IRPF del propio presidente del gobierno y de todas estas personas, si han declarado en su declaración de Hacienda estos ingresos atípicos que han percibido en el seno del partido. Porque nos encontramos ante una repetición del caso Gürtel, de una financiación en la cual se percibe un sobresueldo que no se declara en la declaración fiscal. Yo digo que tiene que pedirlo la oposición o tienen que intervenir los jueces porque no creo yo que Hacienda vaya por propia iniciativa a dar a conocer esto. El juez Leopoldo Puente, que efectivamente todavía no ha indagado, no está investigando todavía, y además en su última providencia así lo señalaba. Quiero además recordar que después de que el Partido Popular le pidiera que el Partido Socialista entregara los movimientos de cuentas para ver dónde viene el efectivo, el juez vino a decir, oiga, esto es mi trabajo, ya sé yo lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, y recordó que todavía, subrayando por mi parte el todavía, no estaba en ese momento de la investigación en torno a las cuentas del Partido Socialista. O sea que, embajador, las trazas sí te dan de todo lo que estamos viendo, de un posible cobro de sobresueldos por parte de algunos dirigentes, que todavía no sabemos quién recibía los sobres. Sabemos de algunos. Hoy sabemos que efectivamente el presidente... que desgraciadamente son la cúspide del propio partido, el entorno político más próximo al secretario general y a la vez presidente del gobierno, como son los dos sucesivos secretarios de organización, el señor Ábalos y posteriormente el señor Santos Cerdán. De eso sabemos de que hay unos cobros, etcétera. A partir de ese momento, la cantidad ya empieza a ser tan grande, 1 millón de euros, la que se ha repartido en efectivo, que hay que saber cuál es la procedencia de esa cantidad y, sobre todo, cómo se ha distribuido esa cantidad, porque 1 millón de euros, como usted comprenderá, no cubre con exceso 50.000 comidas y 50.000 desplazamientos. No, una cantidad muy grande, no la puedes explicar con 10 comidas en el restaurante de la esquina, ¿verdad? Ayer un consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Morillas, nos decía que, hombre, que evidentemente como mínimo esto resulta anómalo. Sí. Como anómalo es también, Aitor, no lo sé cómo se puede explicar esto, que fuera una persona externa al partido
un asesor de un ministro, porque además era asesor del ministro entonces Ábalos, no como secretario de organización, aunque era su hombre para todo, y cuando decimos para todo es para todo, ya nos entienden. Digo, ¿cómo se explica que fuera Koldo quien repartiera el dinero, tal y como ha reconocido hoy ante el juez el exgestor? Yo me está llamando bastante la atención que estamos ahora poniendo mucho el foco en el reparto del dinero, cuando hasta ahora estábamos hablando de dónde llegaba este dinero, y este 1 millón de euros desde 2017, o sea que no es que sea 1 millón de euros al año, 1 millón de euros de 2017 llega del banco. Entiendo que entonces el origen, siendo remesas del banco, que están acreditadas ante el Banco de España por normativa bancaria, y está recogido en la contabilidad del Partido Socialista, que lo ha presentado ante el Tribunal Supremo, es un dinero en A. Es un dinero legal. Si es un dinero que te entra desde el banco, es un dinero en A. No entra dinero, tú no vas al Banco Santander o al BBVA, le pides una remesa de dinero y te lo saca de una cuenta B que tú tienes en el banco, porque eso no existe. Entonces, podemos inferir ya que ese 1 millón de euros tiene un origen A, tiene un origen legal. Bien. Entonces, ya eliminando entonces de la ecuación, al menos de momento, un origen ilícito de ese dinero, como veníamos hablando, como veníamos hablando hasta la semana pasada, podemos ahora empezar, podemos empezar a hablar de cómo se gastaba el Partido Socialista ese dinero, ese 1 millón de euros desde 2017. Koldo era quien iba a recogerlo y luego lo repartía, no lo repartía, se lo quedaba, no se lo quedaba, le daba lo que le tenía que dar a esas personas de la Secretaría de Organización que dice que repartía o no. Pues es una cosa que tiene que explicar Koldo, que tiene que explicar el Partido Socialista y que tienen que explicar José Luis Ábalos y Santos Cerdán cómo repartían ese dinero. A mí me parece que es una forma de hacerlo bastante chapucera. Chapucero, de momento. Claro, pero más allá de chapucero, ¿no? Que evidentemente lo era. Chapucero es. Lo que falta es conocer quién recibía ese dinero y en calidad de qué. Te lo digo porque, por ejemplo, efectivamente los estadillos que presentó también el Partido Socialista están en el informe de la UCO con todos los pagos. No es el mismo dinero, es que en ese informe de la UCO hablamos de cantidades que son menos de la mitad de las cantidades que estamos hablando ahora. Te lo digo porque al final lo que hay que ver es quién recibe el dinero en calidad de qué. Entre otras cosas, porque pero eso será una cuestión, eso será una cuestión administrativa. Eso será una cuestión administrativa y de cómo gasta el dinero el Partido Socialista. Mira, es que puede ser legal. Pero hasta ahora estábamos hablando de financiación ilegal del PSOE. Déjame, si es que para incluir algún dato más, y porque digo que puede ser no solo administrativa, sino que puede llegar a ser, si no está siendo ya, también de orden judicial. Dice el diario ABC mañana, el juez del caso Ábalos sospecha que el sistema de pagos del PSOE, es decir, esto de lo que estamos hablando, pudo favorecer el blanqueo. Es decir, si tú manejas cantidades de dinero de hasta 1 millón de euros, que entran, es verdad que después de una transferencia bancaria, de una transferencia remesa bancaria, que te llega una remesa que te llega en un coche del banco que te lo trae, o un furgón de esto. De uno de los bancos de las 400 cuentas bancarias que tiene el Partido Socialista, con varios por los bancos contribuían en la financiación ilegal del PSOE. Pero es que ahora la duda está también en cómo se entrega, a quién se entrega y en calidad de qué se entrega. Que eso es donde puede estar el posible blanqueo o el posible sobresueldo que decía Paco. No, pero bueno, y quería también precisar que cuando una empresa te paga un gasto que tú has tenido contra un ticket, eso no es... Yo lo justifico en mi empresa, obviamente, y ese dinero no vale IRPF. Porque es una compensación de un gasto que tú ya has tenido. Bueno, es un dinero que depende de las comidas, por ejemplo, claro que las comidas que tienes fuera de trabajo, claro, tus gastos te computan. Tus gastos. Si te las paga la empresa. Tus gastos. Te computan bueno, dependerá o sea, hay muchas formas. No depende. Bueno, los gastos. No, el pago en especie es una cosa. Bueno, y la devolución de un gasto. El pago en especie es una cosa. Y la devolución de un gasto que tú has anticipado. Sí, claro. Yo he pagado de mi bolsillo algo para hacer mi trabajo.
y la empresa luego me devuelve a mí ese dinero, eso no es un dinero que tú declares en IRPF. Mira, dice el ABC, el instructor, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ve posible, justo lo que estamos explicando o tratando de explicar ahora, el instructor ve posible que alguien recolectase tickets de un restaurante y los aportase a Ferraz sin ningún control. Pues será un fraude de esa persona al Partido Socialista Obrero Español, pero no hay una financiación ilegal del Partido Socialista. Hombre, es que la referencia con Gürtel, de verdad que creo que no cabe, porque es que Gürtel era una caja en B que se nutría de aportaciones de grandes empresas que se pagaba no contra tickets, sino en era un dinero negro que entraba en B y puede que esté salía más en sofisticado. B. Lo que No, más sofisticado. Era un ingreso en B y esto es un ingreso en A, salvo que las entidades bancarias estuvieran participando en el blanqueo de dinero. el debate, Aitor, José Francisco. No, yo tengo muchas preguntas para don Francisco Vázquez sobre la historia económica del Partido Socialista, es decir, si esto forma parte de esta etapa del Partido Socialista, este tipo de pagos con dinero metálico, o también en otras etapas del Partido Socialista, o esto es una innovación dadas las personas que están allí. Pero a mí lo que me parece es que ha cambiado la estrategia procesal de defensa en los últimos días, no solo de Koldo, no solo de Ábalos, sino también del Partido Socialista. Y esta derivación ahora de la responsabilidad hacia Koldo y esta imagen que se pretende dar de desorden que nadie se cree, porque aquí el desorden parece que esconde un orden. A mí me gustaría saber, y yo lo que lógicamente está apuntando el juez, es cuál es el orden que esconde este aparente desorden que yo entiendo que de verdad que no es creíble por parte de un Partido Socialista. No estamos hablando de una asociación de vecinos, de 4 amigos que montan esto, estamos hablando de uno de los principales partidos políticos de España, que además está en el gobierno, al margen de otras implicaciones. Y esto en la historia del Partido Socialista es una novedad, esto del dinero fluctuante que entra, sale. Bueno, el sistema sanitario, me imagino, yo nunca he estado vinculado al aparato administrativo interno del propio partido y ha tenido distintas etapas. Aquí el problema nace de que ha habido una mentira en la comisión del Senado, en la cual los representantes de la administración del partido dijeron que no se daba dinero en efectivo. Y a partir de ahí, desde que se dice eso en el Senado, de que no se da dinero en efectivo, se descubre que sí se daba dinero en efectivo e incluso es reconocido por el propio presidente del gobierno en una declaración dada en una emisora afín al sistema propagandístico del actual gobierno. Entonces, en ese momento es cuando el Partido Socialista cambia toda su estrategia y entonces presenta unas cuentas adicionales, una información ante el Tribunal Supremo con carácter de urgencia y reconocen públicamente de que sí hay la distribución de dinero en efectivo. La distribución de dinero en efectivo, independientemente del origen que pueda tener, involucra unos ingresos adicionales. Consiguientemente, dado que Hacienda no va a intervenir, tanto la justicia como la oposición tienen que exigir las declaraciones de IRPF, las declaraciones fiscales de los afectados. Los afectados son las personas que están siendo procesadas en este momento, más el propio presidente del gobierno, que lo ha reconocido públicamente, que recibía cantidades de dinero en efectivo. Eso es el eje en estos momentos de la gran contradicción iniciada con una mentira cuando se dice que todo se hacía por transferencia y ahora es lo que abre las puertas de lo que hoy se informa a las nuevas indagaciones que está haciendo el juez. Incluso se ha sabido, hoy por la tarde, de que el propio magistrado, a la persona interveniente, una funcionaria de la administración del partido, a unas preguntas de la acusación, señaló que eso no correspondía preguntarlo, porque a lo mejor en otro momento procesal había que preguntárselo a otra tercera persona, lo cual abre puertas a la que se está llevando a cabo en estos momentos, que es la investigación de la propia financiación del partido, que puede ser correcta o puede ser incorrecta, eso ya se verá conforme. Pero en estos momentos lo que hay es esta infracción por parte de las personas que han cobrado el dinero en efectivo y las responsabilidades que tienen en el caso de que ese dinero, ese ingreso adicional atípico, no lo hayan declarado en sus declaraciones de IRPF. De IRPF.
es la situación actual. De momento lo que parece es que en su declaración de hoy el principal objetivo del exgerente Ester era quitarse de en medio, porque él lo que dice es el dinero lo repartía Koldo. Otra cosa es que sea verosímil o no, que era lo que apuntaba José Francisco, pero al juez lo que le ha dicho, el dinero lo repartía Koldo, sí, que no era del partido, yo soy el gerente, pero era él el que lo repartía después como él quería. Y después dice, yo no comprobaba si los tickets que me daban se correspondían con la realidad. Hemos visto, bueno, hemos conocido que ha habido tickets, por ejemplo, en el caso de Ábalos, en un solo día 4.000 euros. Ha habido tickets de estar prácticamente a la vez en Galicia y en Sevilla por parte de Ábalos. Quiero decir, tickets que efectivamente con una mínima comprobación hubiera sido fácil darse cuenta de que no correspondían o que pueden no corresponder con la realidad. El problema es que el que visa todo eso, que ni siquiera lo visa porque lo firma, es el secretario de organización. Dice, no, yo no lo hacía, claro. Hoy ante el juez he dicho, yo eso no lo hacía. El gerente pues, lo pasará a la firma. Yo desconozco si tiene más, menos información, pero lo que sí sé es que el secretario de organización del Partido Socialista es el amo de Ferraz y es el que dice, venga, sí, para adelante. O sea, es más, hay algunos, en algunos territorios, pues, hablas con algún dirigente pues local y tal, y dice, pues claro, es que nosotros si veíamos algo raro, a quien reportábamos era a Ábalos, que nos decía, tranquilo, que me quedo con el dato. Claro. Me preocupa mucho esto que me estás diciendo. Me quedo con el dato. Me preocupa mucho esto que me estás diciendo. ¿Cómo? Gastos desorbitados. Claro, claro. Entonces es complicado. Ahora, otra cosa. A mí me cuesta creer que si hay una financiación irregular de un partido y se trata de blanquear, se haga a golpe de ticket, de restaurante, de ir a un restaurante, llevarte un mazo de por mucho que sea 4.000 euros en un día, pero es que... hasta, no sé, yo pensaría más bien en otro sistema, había donaciones, etcétera, me cuadra más, ¿no? Se triplicaron las donaciones, por cierto, durante el paso de Santos Cerdán por la Secretaría de Organización. ¿Qué crees que podemos esperar, embajador, de la comparecencia mañana de Sánchez en el Senado? Incluso puede suceder que haga una declaración genérica y a partir de ahí no entre en el debate el presidente, que desde eso a lo que usted quiera. O sea, puede suceder en ese sentido cualquier cosa. Y después, evidentemente, estos temas siempre son temas delicados en la medida que a veces la víctima puede convertirse en mártir. Es decir, o sea, no se crean que, sobre todo con todo el gran aparato propagandístico que tiene detrás de sí el gobierno, bueno, pues veremos cómo es. Lo cierto es que es una situación anómala, pero es una situación anómala en un escenario que es ya de tiempo. Es decir, ya desde hace mucho tiempo existe un entramado de corrupción en los círculos políticos y familiares más próximos al propio presidente del gobierno. Esta es una situación que temporalmente, o sea, en el tiempo que lleva, no se hubiera producido en ningún otro país, porque hubiera generado tanto el del círculo político como el del círculo familiar, la dimisión del propio presidente del gobierno. Y esto es la gran anomalía que tenemos aquí, que sucede en España, porque es, repito y reitero, es el entramado más próximo. Es decir, políticamente son los máximos dirigentes del propio Partido Socialista los que están en estos momentos incursos en un proceso de presunta corrupción grave y juzgados por los tribunales. Y por otro lado, el entorno más próximo familiar, como es la esposa y el hermano del propio presidente. Una situación incomprensible. Y mañana pues ya veremos, pero puede suceder esto que le digo, que haga una declaración de carácter genérica y a partir de ahí pues no... ¿Contemplas esa posibilidad, José Francisco? Es decir, que mañana en la práctica no declare, no comparezca, aunque tiene obligación de hacerlo, claro, pero que no haga una declaración más allá de lo meramente institucional. No, yo creo que por la personalidad de Pedro Sánchez, mañana lo que va a sentar es una narrativa. Es decir, él tiene la oportunidad en la opinión pública, en los medios de comunicación, sentar un marco de interpretación de lo que ha pasado y después podemos profundizar en cuáles son los contenidos fundamentales de esa narrativa. Es decir,
cómo él va a derivar absolutamente toda responsabilidad, es decir, va a quitar toda responsabilidad suya en todo este proceso, la responsabilidad se la va a derivar a determinados actores, cómo va a insistir en los mantras habituales que él ya viene repitiendo respecto a su gobierno, y también va a aprovechar para poner en contradicción a quienes le preguntan con su propio pasado. Es decir, hay algunas constantes que estoy absolutamente seguro por su personalidad que él va a sentar, y sobre todo esa narrativa destinada a los titulares y a esos impactos mediáticos, y también a las redes sociales y a todo el mecanismo, pero que va a aprovechar la oportunidad, yo no tengo duda. Bueno, el hecho cierto, Esther, es que por lo que sabemos el presidente está preparando muy intensamente esa comparecencia de mañana con esto que llamamos así en términos anglosajones una war room, ¿no? Que es una habitación en la que pues, de los no sé cuántos miles de asesores que tiene el presidente le preparan preguntas puñeteras que le podrían hacer mañana y ensayan cómo puede ser esa comparecencia, ¿no? Sí, y lo que, a ver, al menos lo que yo tengo entendido es que piensa contestar a todas las preguntas. Otra cosa es lo que conteste, que el que le interpele consiga la respuesta que busca, pero que no va en fin, a escurrir el bulto y no va a hacer lo que decía Paco de yo me ciño aquí a una declaración institucional y a partir de aquí no, lo que hizo su mujer, por ejemplo. Pero claro, yo creo que es diferente, y además Pedro Sánchez busca también no tanto su relato, sino como su batalla. Es decir, lo plantea más bien como una batalla, o sea, no como un relato para, voy a explicar, déjenme, no es una cuestión didáctica, es una cuestión de confrontación, que probablemente empiece diciendo, yo no he venido a discutir, pero que después sacará el hacha casi seguro. ¿Es verdad? Sí, otra cosa. Que te ha además aludido directamente. No, vamos a hacer el relato, porque su configuración de la política es la de amigo-enemigo, es la de levantar muros, como se vio en el famoso discurso de inicio de la legislatura. Otra es la capacidad de quienes le preguntan para hacerle caer en contradicciones o para dejar espacios oscuros o poner en evidencia algunas imposibilidades de explicar lo que presuntamente es inexplicable, ¿no? Eso dependerá mucho de la habilidad de quien sea el que le pregunte. Que decía yo que en la war room esta, en la que supuestamente está preparando con sus asesores el presidente, estarían muchos de sus asesores. Entiendo, Aitor, que también estaría algún abogado cuando estaba preparando la comparecencia de mañana, porque es una comparecencia delicada. Tiene la obligación de decir la verdad. Estamos hablando de causas que están abiertas y que le conciernen, tanto en el ámbito político, secretario de organización de su partido, 2 secretarios de organización de su partido, como también en el ámbito personal con su esposa y con su hermano. Yo supongo que tiene la asistencia de la Abogacía del Estado, tampoco me sorprendería. También te digo una cosa, otra cosa en Moncloa no hay, pero abogados, sí. No sé. Una patada y salen 4 o 5 abogados. Asesores expertos en derecho y bueno, no sé, 1,5 toneladas, o sea, que hay un montón de gente que le puede asesorar. Pero es que además, conociendo a Pedro Sánchez y viendo cómo se ha desenvuelto no ya desde 2018 que llegó al gobierno, sino desde 2014 que asumió la Secretaría General, no evita una batalla. Va a todos los balones. Pero además es que además es lo que es lo que le ha llevado a donde está. En 2018 la moción de censura, en 2019 disuelve Cortes cuando Esquerra le tumba el presupuesto y va a elecciones, mantiene y vuelve a la repetición electoral, mete a Podemos en el gobierno. En 2023, después del batacazo en las autonómicas, al día siguiente convoca generales. Cuando Feijóo llega a Madrid, le reta a ir al Senado y se vaya al Senado a confrontar con él todas las semanas. Más allá de cómo luego le salga, que Pedro Sánchez no evita un enfrentamiento es un hecho, y mañana, nos podemos equivocar y tendremos que pedir todos perdón, pero mañana va a ir con todo, no tengo mucha duda, y supongo que bien asesorado porque tiene un montón de asesores que le pueden ayudar. Asesores políticos y también algún asesor legal, seguro que va a necesitar para esa comparecencia. Tiene asesores, 3 guionistas de cine, tiene de asesores 2 directores de escena. Es decir, dentro de los 392 asesores que tiene la propia presidencia de gobierno, hay asesores hasta para
marcar eso, el relato que decías tú, 3 guionistas de cine y 2 directores de escena, que son los que planifican la comparecencia, el modo de comparecer del propio presidente. Por lo tanto, le falta que le den el Oscar. Habrá de todo. Hay asesores de todo dentro de los 390 asesores, dirigidos, como es público y notorio, pero no conocido por la opinión pública, por un director general de gabinete, Diego Rubio, que ha hecho una tesis brillantemente en la Universidad Británica de Oxford sobre la técnica, la ética del engaño, del secretismo y la desinformación. Esa es la persona que dirige el gabinete de la presidencia del Gobierno de España, en la cual su tesis doctoral es la que les acabo yo de explicar y ya marca un poco la línea que se sigue. De inmediato vamos a repasar las portadas de los periódicos en los que se imaginarán las fotografías, las imágenes principales corresponden con ese homenaje de Estado a las víctimas de la Dana. Por cierto, creo que quería también hablar de lo que ha sido ese homenaje y de lo que está siendo, ¿no?, en las últimas semanas. Sí, más que el homenaje, yo creo que el problema que hoy ha eclosionado en ese funeral de Estado con primero con la organización protocolaria del mismo, que ha sido una infracción completa y absoluta de las normas más elementales de respeto, pero sobre todo lo que ha representado la figura de Carlos Mazón, bueno, pues es un reflejo perfecto de lo que está sucediendo en España a través del uso de una propaganda propia de un sistema totalitario capaz de distorsionar la realidad. Es decir, el señor presidente de la Comunidad Autónoma tiene una responsabilidad muy grave y es incomprensible que el partido de la oposición, sobre todo en el momento en que hubo el primer debate en el Parlamento, no lo hubiera cesado, porque es lo que hubiera legitimado a la intervención del señor Feijóo para solicitar la dimisión de los responsables. Porque aquí hay un orden de responsabilidad legal que no acabo de alcanzar y muchos no acabamos de alcanzar a comprender cómo la oposición no es capaz de llevarlo a cabo en el propio Parlamento. La gran responsable de lo que ha sucedido en Valencia es la entonces vicepresidenta señora Rivera, que paralizó 11 proyectos aprobados y presupuestados. Sí. Y aparte de desaparecer 7 días. La segunda persona responsable es el ministro del Interior, señor Marlaska, que incumple lo previsto en el artículo 28 y 29 de la Ley de Protección Civil, que lo obliga a declarar la situación de emergencia y hacerlo por propia iniciativa si no es a petición de los responsables autonómicos y de la delegación de gobierno. Y la tercera responsabilidad al mismo nivel es del señor Mazón y de la señora delegada del Gobierno en Valencia, que son los dos que venían a estar obligados por ley precisamente a solicitar del Ministerio del Interior la declaración de situación de emergencia nacional. Hay una responsabilidad por omisión de la ministra de Defensa, pero bueno, es menor. Pero ese es el orden de responsabilidad. Y a lo largo de todos estos meses, el aparato ha centrado en la figura del presidente de Valencia, el cual evidentemente tiene una responsabilidad tremenda y debía haberse dimitido, etcétera, pero se ha exonerado de culpa a quienes son los auténticos culpables, ¿verdad? Que además en el caso de la entonces vicepresidenta, que desapareció a los 7 días, por cierto, desapareció a los 7 días, es una responsabilidad clara y evidente. Bueno, es la principal culpable de lo que ha sucedido en Valencia. En el último año, que lo contábamos también anoche, Teresa Rivera, en el último año, no ahora, no ha pisado Valencia. Embajador, un placer verte en persona, porque siempre hablamos a través de la pantalla. Gracias. Sí, soy yo encantado de estar aquí personalmente. Bueno,